Adelante, Gabriel. Permíteme, Gabriel, permíteme. Están entrando los compañeros de los medios. Listo. Hola a todos, muy buenos días, compañeros de los medios de información. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida en esta ocasión a esta tercera conferencia de prensa del colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido. El día de hoy tenemos para ustedes una sesión muy interesante. Antes me gustaría darles algún contexto sobre lo que hemos venido realizando para posteriormente presentarle a los especialistas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Primero, recordarles que hace algunas semanas ciudadanos representantes de cerca de 150 colonias del Valle de México pues manifestaron con mucha preocupación su intensa preocupación por la seguridad del espacio aéreo y el ruido excesivo que provocan los aviones con el actual rediseño del espacio aéreo que implementó el gobierno federal. Exigieron a la autoridad federal dar a conocer la totalidad de los estudios con la que realizaron ese diseño y que estos estudios, pues como tal, garantizaran la seguridad plena de las rutas. Al día de hoy, la autoridad federal no ha mostrado ninguno de estos estudios solicitados por los ciudadanos. Posteriormente, expertos en seguridad aérea, les presentamos aquí en conferencia de prensa, identificaron con mucha claridad por qué el rediseño implementado por el gobierno federal era un riesgo absolutamente latente, además de señalar la ineficiencia de este rediseño. La semana pasada, expertos en ruido manifestaron que estamos enfrente de una grave amenaza de salud pública provocada por el ruido de los aviones en este rediseño con las rutas actuales en el Valle de México, pues de acuerdo a mediciones realizadas en distintas horas del día, con base a un estudio implementado por ellos, declararon y evidenciaron cómo se excede para todos los puntos el valor recomendado de decibeles de ruido decretados por la Organización Mundial de la Salud. El día de hoy daremos a conocer de voz de varios expertos el estado de los amparos contra las nuevas rutas aéreas y sus efectos en temas de medio ambiente, salud, derechos humanos y seguridad operacional en el espacio aéreo del Valle de México, así como el lamentable sesgo de la justicia en contra de los ciudadanos. Para ello, el día de hoy tendremos exponiendo sobre cada una de estas dinámicas y sobre esta problemática. En primera instancia, al abogado Luis Miguel Cano. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es asesor legal de Greenpeace México y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA México. Luis Miguel también es articulista en proceso, es especialista en litigio constitucional de causas de derechos humanos desde el 2004 y consultor en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 2006 al 2007. También nos acompañará el día de hoy Mario Victoria Martínez, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster universitario en Derecho Ambiental por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva en España. Y también, hay que señalarlo, es un vecino afectado quien está en uno de los amparos interpuestos. También nos acompañará el día de hoy el licenciado José Luis Guerrero. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de maestría en Ciencias Forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Por más de 20 años laboró dentro de la Administración Pública Federal y también del gobierno en aquel entonces del Distrito Federal, con cargos de subprocurador de Ordenamiento Territorial, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, asesor también del Congreso de la Ciudad de México y también de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. José Luis Guerrero es uno de los abogados más reconocidos en materia de desarrollo urbano en cuanto al derecho ciudadano a contar con un territorio ordenado. Así es que, sin más, le pido por favor al abogado Luis Miguel Cano inicie con la presentación de los argumentos que queremos presentarles hoy a los medios de información. Muchas gracias.
Les agradezco su interés, agradezco también la invitación del colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido. Soy abogado en uno de los juicios de vecinas y vecinos en Álvaro Obregón. También soy residente en una de las colonias más afectadas por este rediseño del espacio aéreo aquí en la Ciudad de México. Y tengo que aclarar simplemente que participo en esta causa como abogado independiente y no como asesor de ninguna otra organización. Dicho eso, el primer mensaje que queremos manifestar es que tenemos 8 meses, un poquito más, padeciendo el ruido y los daños de este rediseño. Y la gente afortunadamente se organizó de la mejor manera y también interpuso varias acciones jurídicas. Hemos localizado hasta 25 juicios de amparo que siguen pendientes, siguen en trámite, en los cuales se ha intentado cuestionar el actuar de las autoridades. Todo el mundo despertamos en marzo con estos ruidos, estas nuevas rutas, sin ninguna información, por supuesto, sin ninguna participación. Lamentablemente tenemos que informar que a 8 meses de esto y con estos 25 juicios hemos visto que no contamos con recursos judiciales efectivos. El juicio de amparo, los juicios de amparo que se han intentado no han logrado detener este proyecto del gobierno federal, no han logrado frenar las afectaciones que se han ido acumulando en la población, en los daños causados en su salud, medioambientales y demás. De estos 25 asuntos, ya hoy todos están concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa y todos los recursos que se presentan en estos 25 casos los conoce el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y esto es uno de los primeros graves atentados a los derechos humanos de las personas que han buscado justicia. Concentraron todos estos juicios en estos 2 órganos judiciales a partir de una decisión del Consejo de la Judicatura Federal y han negado que esta causa la conozca un órgano judicial competente e imparcial. En marzo de 2011, ustedes recordarán, en marzo de este año, perdón, hubo una reforma a la Constitución, la reforma judicial, y se estableció que las concentraciones de juicios solo podían darse en graves violaciones de derechos humanos. Por supuesto, las violaciones en esta causa son bastante graves, pero no califican de graves violaciones de derechos humanos como las conocemos en nuestro ordenamiento aquí en México. Y sin embargo, se concentraron los juicios. Ya se decía cuando se pasó esa reforma constitucional que no tenía que haber ni siquiera una sospecha de falta de imparcialidad en los órganos a los que se fueran a concentrar los casos. Y aquí la hay porque tanto este Juzgado Quinto como el 10º Tribunal Colegiado son los mismos órganos judiciales que han conocido todos los amparos en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del aeropuerto internacional en Santa Lucía. Entonces ya tienen un criterio. En esos 25 juicios, les decía yo, en su oportunidad, las autoridades han presentado quejas para que no se admitan. El colegiado ha dicho que los juicios deben de tramitarse, pero al menos en 7 de ellos se han ya presentado recursos porque el juzgado ha negado la suspensión definitiva. Y en uno de ellos, al menos en el amparo 187 de 2021, el 10º amparo en revisión, el 10º tribunal ya ha explicado cuál es su criterio. Y su criterio es que esta obra es benéfica para la colectividad en un mayor grado de los daños que pueden sufrir las personas, porque las autoridades le han dicho que es una obra para modernizar el espacio aéreo, que cuenta con todas las medidas de seguridad y que va a beneficiar a todo el país por el nuevo aeropuerto, porque es una obra que es un medio para el funcionamiento de Santa Lucía. Ese criterio, por supuesto, no lo tiene inaugurado en nuestros casos, lo tiene desde antes, porque es el tribunal, digamos, de consigna que conoce este tipo de casos. Quiero hacer un símil muy rápido. Cuando vamos a cualquiera de las iglesias en las que creemos y nos dicen que algunos mensajes son mensajes divinos, por un acto de fe lo creemos y no lo cuestionamos. Pero así no se vive en democracia. Un órgano judicial, ningún juzgado, ningún tribunal puede simplemente tomar la palabra de las autoridades y porque le dicen que el proyecto está muy bien y que todo va a estar mejor, decir, ah, sí, claro que sí, cómo no, así es, sin exigir ninguna prueba. Por esto, la primera afectación que han sufrido las personas es una falta de un juzgado competente e imparcial para conocer de sus asuntos. Aquí hay colegas abogados
que defienden diferentes de los amparos y hablarán de sus distintas estrategias. Pero lo siguiente que me toca decir es que hemos vivido un adelanto de lo que puede significar el acuerdo presidencial de la semana pasada. ¿Por qué lo digo así? Porque este es un proyecto, el rediseño, ligado a una obra de infraestructura, que es el aeropuerto de Santa Lucía, en el cual, por supuesto, jamás se informó a la gente ni se le dejó participar. Básicamente, lo que el acuerdo de la semana pasada dice, y ustedes bien conocen, es que se dan autorizaciones provisionales, las que sean necesarias por parte de las dependencias federales, a cualquiera de los proyectos y de las obras que estén ligadas a infraestructura que este gobierno considera estratégica en 14 sectores. Bueno, uno de ellos, por supuesto, es este. Y lo que vivimos, les digo, es un adelanto porque a cualquier persona hoy en este país está expuesta, a cualquier comunidad, a que se aprueben proyectos sin ni siquiera haberles informado, sin dejarles participar, sin que se midan los impactos ambientales, básicamente solo por el arbitrio de las autoridades. Como decía, cada uno de mis colegas hablará de alguno de sus temas. En el amparo en el que yo participo, les tengo que decir que tenemos un enfoque particular. Lo que estamos cuestionando es el tema climático, los impactos climáticos de la aviación. Así pudiéramos llenar el espacio aéreo de aviones, así funcionaran los sistemas de navegación, de modo que permitieran pasar uno tras otro. Hoy el mundo tiene que cuestionarse si este medio de transporte es sustentable, ¿no? Acabamos de pasar Glasgow, ya sabemos cuál es el papelón que hizo el gobierno mexicano en esta cumbre, pero este tema también afecta nuestros compromisos climáticos. Le hemos pedido al juzgado quinto que se comporte conforme a las obligaciones que la propia Corte ha sentado para causas ambientales en diversos precedentes y no ha hecho absolutamente nada. Le hemos pedido que recabe las pruebas, no lo ha hecho. Le hemos pedido que invierta la carga de la prueba y no le crea a las autoridades por dogma, no lo ha hecho. Eventualmente, lo que ya tenemos convencimiento es que no hay forma de obtener justicia en sede interna. La Suprema Corte ha conocido 7 peticiones para intervenir, lamentablemente, por lo menos en nuestro caso, dirigidas a la segunda sala y nunca le llegaron porque se han turnado desde la oficialía de partes, que depende de presidencia de la Corte, a la primera sala, y la primera sala, al menos en 2 ocasiones, ha decidido que este caso no tiene ni interés ni trascendencia. Esperamos que rectifique, pero si no lo hace, pues estas causas serán juzgadas por el 10º Tribunal Colegiado y ya sabemos cuál es su criterio. Por eso ya empezamos a preparar acciones para elevarlas a un plano internacional por esta falta de recursos efectivos, judiciales efectivos, y por las violaciones a nuestros derechos humanos. Gracias. Abogado Mario Victoria, por favor. Tienes tu audio desactivado, Mario. Listo. Estimado Renato, vecinos del Valle de México y estimados medios de comunicación, buenos días a todos. El despacho de abogados que represento tiene asignada la representación de 10 colonias de la Ciudad de México, que es igual al mismo número de amparos llevados por el diseño en el espacio aéreo que se implementó en fecha 25 de marzo del año 2021. Dividiré mi intervención en 3 segmentos. La primera es en qué se basan nuestros juicios de amparo. Los temas fundamentales dentro de los cuales se interpusieron dichos juicios de amparo son la creación e implementación del rediseño del espacio aéreo de fecha 25 de marzo del 2021, el plan rector para la modernización y reestructuración del espacio aéreo mediante la navegación basada en la performance, los comunicados 045 y 046 publicados en la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la certificación de la primera fase de los procedimientos de vuelo de las aeronaves y la implementación del rediseño del espacio aéreo. Los quejosos piden en su amparo el amparo y protección de la justicia federal en atención a que se han violado sus derechos humanos en materia ambiental, salud y en consecuencia la protección a la vida, así como se incumplen con la obligación en materia internacional que el Estado mexicano tiene derivada de la celebración de diversos tratados en materia ambiental. De los 10 amparos que se ingresaron, como ya lo comentó Miguel, fueron recibidos en distintos juzgados de la Ciudad de México, de los cuales fueron admitidos de forma inmediata 3 y 7 fueron prevenidos. Con motivo de la concentración de asuntos de conformidad con el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, todos los amparos se remitieron al juzgado quinto a fin de que conociera y a su vez el 10º Tribunal Colegiado de Circuito. La segunda fase es, ¿cuál ha sido la posición de las autoridades responsables en los juicios de amparo? En todo momento, las autoridades responsables han tratado de retrasar el avance de los diversos juicios, llegando incluso a presentar formatos idénticos en sus recursos,
que alegan cosas que en los amparos que tenemos no se trata el tema a lo que se refiere. Presentan recursos con argumentos idénticos que el 10º Tribunal Colegiado ya resolvió y que resulta estéril volver a alegar en forma idéntica, es decir, en un formato, sabiendo de antemano cuál va a ser el resultado, lo cual denota el interés de retrasar la justicia, no de obtenerla. Las autoridades responsables basan su rediseño en cuestiones técnicas y avances tecnológicos, así como con argumentos de ahorro de combustible y tiempo de sobrevuelo, pero no demuestran estudio alguno que así lo respalde. Como lo menciona Miguel, las autoridades responsables tienen que acreditar con los estudios correspondientes sus dichos, sus afirmaciones, no nada más el juez tiene que admitir este tipo de argumentos. Su defensa está basada en la no rendición de cuentas. E incluso llegan a cuestionar la competencia del Poder Judicial en la revisión constitucional de sus actos de autoridad, bajo el argumento de seguridad nacional, cuando se trata de un aeropuerto civil y las responsables son autoridades civiles. Por la parte de cumplimiento de la ley, hay duda en la seguridad aérea en la creación de las nuevas rutas, es decir, a las más adecuadas para el Valle de México, incluso en su operatividad. Por ejemplo, observamos que el pasado verano, debido a los fuertes vientos y la lluvia, la entrada del sur no se utiliza, se suspende esa ruta en tanto cambian las cuestiones climáticas. No tomaron en cuenta que al encontrarnos en un valle y debido a la orografía de la ciudad, la diferencia de altura es sumamente irregular y esto modifica o amplía el sonido de las aeronaves. Así también, en algunos puntos los aviones pasan por zonas naturales protegidas, por zonas de patrimonio de la humanidad, por hospitales, por escuelas, universidades y principal y mayormente por zonas habitacionales. El tercer punto es la situación actual de los juicios de amparo en el Poder Judicial Federal. Los juicios de amparo que tenemos asignados están en su etapa probatoria, aunque 3 de ellos las autoridades nuevamente están impugnando la admisión de la demanda. Como ya lo mencionamos, ya saben el resultado y están aplicando el mismo formato idéntico sin argumentos nuevos ante el 10º Tribunal Colegiado. El Juzgado Quinto de Distrito está vinculado a recabar de oficio las pruebas que estime pertinentes, a efecto de tener elementos que le permitan conocer con mayor precisión el riesgo de daño ambiental, sus causas, así como las posibles repercusiones al ecosistema que se estima vulnerado. El juez, de acuerdo con sus facultades, debe de requerir a las autoridades responsables documentales que le argumentan son reservadas, ya que las mismas autoridades de manera selectiva han exhibido documentos reservados en los juicios conforme a sus intereses. Los vecinos y este despacho estamos convencidos que nos asiste la razón, la justicia y el derecho. Pedimos en todo momento que el fondo del asunto, por su relevancia, como lo comentó Miguel, sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se apliquen los criterios en materia ambiental sostenido en nuestro máximo tribunal. Es todo, muchas gracias. Abogado Guerrero, por favor, su intervención. ¿Cómo estamos? Buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias al colectivo por esta invitación, por dejarnos externar y que se oxigene este asunto, que a todas luces es una muestra más de la opacidad y de la forma en que discrecionalmente se toman políticas públicas en este país y en específico en este Valle de México. Como antecedente muy rápido, les he de decir que nosotros como firma jurídica representando a la Asociación B de las Lomas, interpusimos 2 demandas de garantías. Una en contra de un silencio. ¿Por qué? Porque quisimos conocer cuáles habían sido las bases técnicas y jurídicas para el rediseño de este nuevo espacio aéreo. Este amparo se mantiene todavía sub iudice, a pesar de que solamente era haciendo valer nuestro constitucional derecho de petición. Y un segundo amparo, porque conociendo los antecedentes jurídicos, nos dimos cuenta que desde el 2019 existían autoridades que formalmente estaban facultadas para llevar a cabo la verificación, la vigilancia y en su caso modificar las condiciones de operación que debían sujetarse para el tráfico aéreo. Es decir, se podía revisar, verificar y modificar. Eso es legalmente válido. Y esta autoridad es nada más y nada menos que la Agencia Federal de Aviación Civil, que fue creada en este gobierno, en el gobierno actual. Y esa es la materia del segundo amparo, exigirle como actos de autoridad que lleve a cabo la revisión, la verificación que le marca la norma, el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿a efecto de qué? Pues de que se deje de afectar lo que ya conocemos hoy, el medio ambiente, la salud, pero sobre todo que mitigue el riesgo que existe sobre una posible colisión en el Valle de México. Este amparo, igual que el otro, se encuentra sub iudice.
Se encuentra subyúdice porque sobre este segundo amparo se interpuso un recurso de queja por parte de la autoridad. Un recurso de queja del que sí quiero ser muy específico y que me voy a permitir aquí a los compañeros de los medios mostrarles la, pues no solamente falaz, sino hasta pueril argumentación que esgrime la autoridad en este recurso que interpone. Ellos dicen que el derecho aeronáutico tiene el carácter internacional y por tanto un juzgador está imposibilitado para tomar decisiones en esta materia. Es decir, desconocen la Constitución en principio. La Constitución, y México es país signante del Tratado de Chicago, permite que pueda entonces regularse. Dice que no se demuestra tampoco una afectación particular, real, demostrable para efectos jurídicos, no se establecen elementos de tiempo, modo y lugar. Este es el recurso de queja en 4 hojas que presentó la autoridad, en este caso el director general de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues lo que estamos viendo es una defensa a ultranza por parte de la autoridad sobre un derecho constitucional a gozar de un territorio ordenado, de condiciones de salud, de condiciones de medio ambiente que nos permitan a todos como ciudadanos hacernos responsables, pero sobre todo solicitar que conforme a sus competencias las autoridades hagan su trabajo. En eso estamos. Lamentamos mucho, y también me sumo a la crítica que hacía uno de mis colegas, la creación del decreto de la semana pasada, porque esto es sin duda alguna una muestra clara de lo que viene en el futuro y que sería imposible que en actos como este pudiéramos incluso defendernos. Estamos esperanzados, creemos en nuestros argumentos, en los soportes que hemos dado a la autoridad, sabemos que nos acude la razón, la legalidad y por supuesto que estaremos muy pendientes de seguirles informando el proceder de las autoridades, pero bueno, pues cuando un argumento es tan vago como que no puede intervenir un juez porque esto se trata de derecho internacional, pues de este calibre es el desconocimiento de la autoridad para poder llevar a cabo lo que pedimos. Nosotros, más allá de ahondar sobre las afectaciones medioambientales o a la salud, fuimos sobre lo que realmente le podríamos exigir a la autoridad, que es lo que tiene por norma que cumplir, que son sus facultades. Me quedaría yo con eso en esta primera intervención. Gracias, abogado. Le pediría en esta ocasión entonces a la voz de Minerva López, una activista ciudadana y también parte del colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, que nos presente su visión también muy importante en el contexto de lo que ya nos han señalado los abogados. Minerva, por favor. Hola, buenos días. Pues yo como afectada y vecina quiero comentarles que desde el pasado 25 que cambiaron las rutas aéreas, hemos manifestado el ruido infame que estamos padeciendo, la vibración en nuestros cuerpos, en los edificios, pues las ondas entran y rebotan en paredes, en cañadas, en cortes y se quedan por mucho tiempo, como lo demuestra ya el estudio de ruido. Estamos sometidos a 70 y 80 decibeles en el día y la noche. Imposible dormir. Lo hacemos porque nos agotan y les quiero mostrar aquí, usamos distintos tipos de protección para los oídos. Hemos probado de todo. Es imposible. ¿Y saben por qué? Porque a la altitud que vuelan, que son de 500 metros y con velocidades que van arriba de los 600 kilómetros por hora, imposible dormir. El 19 de abril enviamos carta a la presidencia señalando el ruido y la baja altitud con que vuelan las aeronaves, en sitios en que jamás pasó una aeronave. Tuvimos contestación el 18 de mayo. Aquí está la carta. 18 de mayo, en donde el ingeniero Pablo Carranza, director ejecutivo de la FAA, contestó con copia al ingeniero Arganis, a Carlos Morán, a Víctor Hernández, señalando que las aeronaves han volado en el valle desde 1952. El 13 de abril acudimos al CENEAM personalmente, cita realizada con el anterior diputado Sergio Mayer, y al igual, de forma le señalamos la baja altitud.
es de comentar que ellos tienen una aplicación que se llama Fly Radar 24, que también la usan. Y les comentamos que volaban a 500 metros del techo de nuestras casas. Y se mostraron escépticos. Sin embargo, yo los insto a ustedes a que vean el video en conferencia de prensa del 26 de abril. Me quedé con la boca abierta del susto. Sí, ciertamente mencionaban que tenían libramientos a 9,000 pies. ¿Saben a cuánto estamos nosotros de esos libramientos? Hagan cuentas, 8,200 pies de altura sobre el nivel del mar. Se les olvida que estamos a 250 metros más altos. Han sido múltiples las instancias y amparos que como ciudadanía afectada hemos ingresado. ¿En dónde está el Estado de Derecho? ¿Quién nos defiende como ciudadanos? En el nor y surponiente, en sus comunicados del 45 y del 46, señalan que debían tener una certificación de este rediseño. Es claro que no lo tienen, porque en esa misma conferencia de prensa, Carlos Antonio Rodríguez Munguía señaló que no había tal certificación, estaban en verificación. Entonces yo les pregunto, ustedes como ciudadanos, porque todos acá somos ciudadanos en independencia de si somos o no abogados, de si son o no periodistas, les pregunto a ustedes que nos escuchan, si viviendo bajo estas rutas sin certificación, ¿se sentirían seguros? Sabiendo que estamos a 20, 25 kilómetros del aeropuerto y que las aeronaves Boeing 777, 767, 747, cargueros de Qatar, Lufthansa, DHL, cargueros que vienen de Alaska, de Lieja, cruzando el Atlántico, sabiendo que puede fallar la comunicación o que por estar más pegados a los cerros, a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar, se generan vientos, lluvias y turbulencias y sobrevuelan durante más de 15 o 20 minutos sobre el cielo. Estos cargueros están sobre nuestras cabezas. Les pregunto yo, ¿se sentirían seguros? ¿De verdad se sentirían seguros? ¿Quién nos paga la afectación que tienen nuestros niños? ¿Sabían que por cada 10 decibeles se afecta el aprendizaje? ¿Sabían ustedes que este terrible ruido genera cortisol? El cortisol es una hormona que genera estrés. No es raro que en México la gente fallezca más, y los invito a que chequen las cifras, de enfermedades cardíacas y de presión arterial alta. El cuarto constitucional nos dice que hay derecho a la salud y al bienestar, lo están violando los niveles de 40 decibeles por la noche y 40 decibeles en el día que la OMS señala. La NOM 36 no mide el ruido aéreo sobre las rutas, lo que comentaba Morán, sino los 83 decibeles que hacen referencia en el despegue y en el aterrizaje. Tenemos una calificación igualita a la de Venezuela y Haití. ¿De veras nos sentimos seguros? Esperamos que esta grave afectación que más de 1,5 millones de personas estamos padeciendo y que atenta a la salud y nuestro patrimonio. Ya no hay pájaros en esta área, que atenta a la fauna, el nor y surponiente. El Poder Judicial requiere ser transparente. Las instancias requieren ser transparentes. Fue una promesa. Requerimos un Estado en donde se beneficia a las personas. Tal parece que solo interesan los intereses económicos. ¿Y las personas dónde quedamos? Requerimos justicia. Justicia para los que estamos siendo afectados. Les agradezco. Muchas gracias, Mine. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de preguntas con los compañeros representantes de los medios de información. Ya tenemos una pregunta de nuestra amiga Montserrat Vargas del diario Publimetro. Adelante, Montserrat, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Tengo 3 preguntas. Un poquito más alto, por favor, Montserrat, casi no se te escucha. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, adelante. Ok. Tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cuántos amparos suman en su conjunto? La segunda, ¿cuáles son las afectaciones en estos 8 meses? Si se han presentado ya daños a la salud, ¿cómo están midiendo todos estos daños? Y la última, ¿qué sigue? Mencionaban que van a llevarlo a plano internacional y a la Corte. ¿Podrían ahondar un poco en esto, por favor? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Montserrat. Luis Miguel, abogado Luis Miguel Cano. ¿Puedo responder a sus preguntas 1 y 3? El número de amparos que continúan en trámite son 25. En esos 25 amparos hay diferentes etapas. En algunos todavía se están por resolver las quejas presentadas por las autoridades en contra de la admisión de las demandas. Como ya explicó mi colega Victoria, el 10º tribunal ya ha marcado criterio y ha dicho que las demandas tienen que ser admitidas y los juicios llevados a cabo. En algunos otros están en la etapa probatoria. Hay diferentes estrategias. Hay algunos de estos amparos en los que se ofrecieron periciales en seguridad aérea, en ambiental y demás, y están, digamos, desahogándose esas periciales. Algunos otros continúan detenidos, como el que yo represento, por que estamos a la espera de que la Suprema Corte pudiera intervenir. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, por lo menos en un par de asuntos, conocemos que por vía de su primera sala, ha declinado intervenir en este caso, no lo considera de interés y trascendencia suficientes. Lo cual llama la atención porque por lo menos en nuestro asunto hemos dirigido los escritos a la segunda sala, que es la que tiene la especialidad primordial en materia administrativa de lo que es este caso y la que ha mostrado criterios más garantistas en la protección del medio ambiente adecuado. Y su tercera pregunta, hay que acudir a instancias internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Tenemos un juzgado, que es el Juzgado Quinto Distrito en materia administrativa, cuyo titular, el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, pues ha mostrado ya cuál es su criterio. Tenemos al 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, cuyos titulares Óscar Fernández Hernández Bautista, Alfredo Enrique Báez López y una persona que es secretaria en funciones de magistrado, han mostrado ya su criterio. ¿Qué criterio? ¿A qué criterio me refiero? Han negado la suspensión definitiva de este rediseño de los actos que reclamamos simplemente por un acto de fe, por creer en la autoridad como dogma, porque la autoridad le dice que este proyecto es muy bueno para la colectividad y que no va a acontecer nada, en ningún problema de seguridad, que va a ser benéfico para el medio ambiente. En el amparo en revisión 187-2021, el 10º Tribunal Colegiado ha mostrado su criterio. Así es que si la Suprema Corte no interviene, porque pues, no le parece interesante este tema, el 10º Tribunal y el Juzgado Quinto y sus titulares ya han mostrado su criterio, pues simplemente no tenemos recursos efectivos. Pero antes de eso, ni siquiera nuestra causa está siendo juzgada por órganos competentes, porque este juzgado y este colegiado han intervenido por un acto de concentración que ni siquiera es constitucional, aunque para ellos mismos sí lo es, ¿no? El propio juzgado y el propio 10º Tribunal dicen que sí que son competentes. Por lo tanto, están los elementos necesarios para poder ya acudir a instancias internacionales. No tenemos que esperar 2 o 3 años a que estos juicios vayan avanzando con la demora que también ha sido denunciada por mis colegas de parte de las autoridades, para hasta entonces acudir a instancias internacionales, para que esta imposición quede totalmente pues consumada cuando el aeropuerto en Santa Lucía funcione como pueda funcionar y este rediseño se nos imponga como un hecho consumado. Y a inicios del siguiente año estaremos acudiendo. Tenemos 2 opciones: llevarla ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ante comités de Naciones Unidas que son competentes para conocer de comunicaciones por violación de derechos humanos, o ante las instancias continentales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en específico, como primera instancia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y eso es lo que estamos estudiando y pronto vamos a realizar. Muchas gracias, Luis Miguel.
En el tema de las afectaciones a la salud, bueno, pues ya nos comentó hace un momentito. Adelante, abogado Guerrero. Mira, por supuesto que las afectaciones a la salud se han venido esgrimiendo a través de dictámenes diversos en diferentes demandas de amparo que se están tramitando. Pero hay una vulneración fundamental, nuestro derecho a la legalidad. Esa es la afectación fundamental a partir de no asumir este gobierno. Creó un rediseño, creó a las autoridades. En el 2019 surge la Agencia Federal de Aviación Civil, pero no revisa, porque sabe que si revisa, entonces se encuentra fallos. Y esa es la opacidad en la que nos quejamos. Esa es la violación, en síntesis, de mayor peso, nuestro derecho a la legalidad. Muy bien, muchas gracias, abogado. Minerva López, adelante, Minerva. Sí, de hecho quisiera comentar también que cuando estuvimos en el CENEAM no hay medición de ruido. Es increíble que alrededor del aeropuerto no haya estaciones de sonometría. En ningún aeropuerto las hay, muchísimo menos en las rutas. Entonces es claramente una violación al anexo 16 de la UASI. No hay medición. Entonces, a través de la medición, ¿cómo pueden saber o constatar que no hay ninguna afectación, que están por encima de los decibeles que se permite? El propio Víctor Hernández nos comentó que no había tales mapas. Muy bien, gracias, Minerva. Montserrat, nada más para comentarte que más adelante también tenemos pensado realizar una rueda de prensa precisamente ya hablando sobre temas específicos de afectaciones a la salud. Muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas que nos hace Francisco Rubio del financiero Bloomberg TV. Pregunta: ¿el Poder Judicial se sometió al Ejecutivo Federal y por eso hay esa falta de atención a sus recursos? Si ustedes creen que así ocurre. Y pregunta 2, el abogado Miguel Cano habló de recurrir a instancias internacionales. ¿Qué instancias internacionales y cuándo sería? ¿Y bajo qué argumento legal presentarían su recurso? El abogado, pregunta 3, el abogado Mario Victoria dijo que quieren que estos asuntos los resuelva la Suprema Corte de Justicia. ¿Van a hacer solicitud formal? Por favor, si fueran tan amables. Sí, bueno, quisiera empezar yo con la primera pregunta y la que se refiere hacia mi persona. Mira, considero que pues es sumamente, digamos, complejo contestar si el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo. Yo diría que no, tajantemente, como abogado, como estudiante de Derecho, diría que no. Es un poder independiente, es un poder fuerte, es una institución que ha visto pasar incluso diversos gobiernos, que nos ha demostrado su autonomía. Incluso hay asociaciones de magistrados, colegiados, que han manifestado su inconformidad con diversos dichos del presidente. Yo confío en la institución como tal. Evidentemente, sí es materia del propio procedimiento, pues todas estas circunstancias que nos hemos encontrado. Es materia de nosotros como abogados hacer valer los recursos, como lo dijo Miguel, hacer las peticiones formales. Nosotros en el fondo del asunto estamos confiados de que esto lo resuelva la Suprema Corte de Justicia por la trascendencia de los actos que se están combatiendo, incluso por los propios criterios que ellos han estado fijando. Mucho se habla en nuestros juicios del amparo en revisión 307-2016, criterios fijados por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hay un Estado moderno de derecho. Sí, evidentemente el actuar de este gobierno o de estas autoridades responsables pues van muy encaminadas a la no rendición de cuentas, a lo que mencionaba Miguel, pues como yo lo comento, como yo lo digo, lo afirmo, pues me lo tienen que creer. Por eso estamos en esta revisión constitucional de sus actos de autoridad. Yo confío realmente que el Poder Judicial no se va a someter, y que lo he visto en algunos casos, no se ha sometido al Ejecutivo. Obviamente es un poder político. Aquí, como ya lo comentó Miguel, hay criterios económicos, criterios políticos.
pero nosotros como abogados tenemos que tener el estandarte de que se tiene que cumplir la ley. La ley está muy, lo que comentaba también el licenciado Guerrero, hay muchas violaciones a los procedimientos, hay omisiones por parte de la autoridad, y en estos juicios nuestra tarea es exhibirlos, hacérselos ver al juzgador, que de oficio incluso tiene la potestad de hacerse de llegar de las pruebas para el conocimiento de la verdad. Y bueno, pues yo tajantemente diría que esperamos y diría que no está sometido el Poder Judicial al Poder Ejecutivo en ninguna circunstancia. Esto. Gracias, abogado Victoria. Sí, abogado Guerrero. Sumándome un poco a lo que dice mi colega el liceo Victoria, le diría que al señor periodista que esperemos que no, porque lo que hoy vemos es un aletargamiento por parte del Poder Judicial inusitado, una indefinición, un choque de criterios y pareciera una resistencia también a entrarle de fondo a este tema de salud y de certidumbre jurídica. Entonces, es el momento para que el Poder Judicial demuestre realmente su autonomía y se pueda entonces contar con un elemento que haga contrapeso a esta opacidad, a esta determinación de no quererse mostrar. Lo decía muy bien Minerva, existen las autoridades, lo que falta son los resultados. ¿Cómo nos piden que demostremos afectación si ellos que tienen la obligación de medir no lo hacen? Es jugar, es estar haciéndolo para parecer alargar más el asunto. Le toca al Poder Judicial acreditar que no se encuentra sometido. Gracias. Adelante, Luis Miguel. Tengo que ser igual de enfático que mi colega Mario. El Poder Judicial de la Federación no está sometido al Ejecutivo Federal. El Poder Judicial de la Federación está compuesto por miles de personas, por docenas y docenas de órganos judiciales. Lo que sí pasa en este caso, por lo menos esa es mi impresión personal, es que el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa y el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa de este circuito no pueden ser órganos imparciales. No pueden ser órganos imparciales no porque yo especule, considere que haya una conspiración que les haya sometido. No pueden ser órganos imparciales por razones muy objetivas, porque ya conocieron de los asuntos en donde se cuestionaron la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, y ya emitieron un criterio al respecto. Y ese criterio es favorable a las autoridades. El segundo rasgo por el que me hace dudar de su imparcialidad, no afirmar que no son imparciales, dudar de su imparcialidad, es que han creído todos los dichos de las autoridades sin exigir ninguna prueba. Ya lo acaba de reiterar el abogado Guerrero, las autoridades son las que tienen la obligación de demostrar que sus actos no causan afectaciones. Por eso es que hay un entramado de procedimientos legales, hay algo que se llama debido proceso, en donde tienen que demostrar que no hay afectaciones. Antes tendrían que informar y dejar participar a la gente para conocer de ello. En cambio, estos dos órganos judiciales simplemente dicen, pues ya lo dijo la autoridad, yo lo creo, ¿no? Es como si fueran a sus casas, les dijeran sálganse de sus casas porque la autoridad cree que aquí es mejor que estas casas ya no las habiten ustedes, y se agarran y se salían en ese momento sin cuestionar nada. Estos dos órganos no pueden ser órganos imparciales. Y entonces, por eso reitero ante esta pregunta, ya están las condiciones dadas para acudir ante las instancias internacionales, reitero que puede ser tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por lo menos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en los que una de las alegaciones es que en México no hay un recurso judicial efectivo para que conozca y juzgue con imparcialidad de este caso, además de las afectaciones ambientales, además de las afectaciones de salud, además de las afectaciones a la integridad y vida de las personas. Pero quiero ser muy claro, la tranquilidad y la paz, que son condiciones mínimas indispensables para una buena vida, han sido violentadas desde hace 8 meses de forma permanente. Este ruido al que tienen sometidas a las personas, a nuestras hijas, a nuestros hijos, incluso empieza a ser un trato cruel e inhumano. Entonces, bueno, pues lo que sigue es, si no vamos a tener órganos que parezcan imparciales, al menos en sede nacional, pues de inmediato ya podemos acudir a la instancia internacional, a menos, como hemos dicho aquí todo el mundo, que la Suprema Corte, y en específico su segunda sala, decide intervenir en estos asuntos, porque la primera ya dijo que no, al menos en algún, que lo reconsidera.
Muchísimas gracias, abogado Luis Miguel Cano. Le damos la palabra a Iván Sosa, reportero del diario Reforma. Adelante, Iván, buenos días. Buenos días, Renato. Quiero preguntarles, abogados, por favor, ¿algún caso médico ha sido documentado atribuible a la afectación por el ruido y al haber sido documentado podría haber sido una herramienta jurídica en alguno de estos procesos? Y la otra pregunta es, ¿las procuradurías ambientales de Ciudad de México y del Estado de México han sido invocadas mediante la presentación de alguna denuncia, por favor? Yo puedo empezar respondiendo que las personas a las que yo represento en el amparo 567-2021 ya se les ha empezado a pedir que documenten las afectaciones a su salud. No tanto para este caso, sino ya para las instancias internacionales. El deseo de todo corazón es que nadie tenga graves afectaciones, pero también he de insistir, el punto de 1 o 2 o 3 o 4 o 10,000 afectaciones o 1,000,000 de afectaciones de salud es súper importante, pero en este momento lo más importante es combatir la imposición a un acto de autoridad que no demostró de antemano que no hubiera afectaciones. Y entonces, quiero ser muy enfático también. A lo mejor les parece que somos renuentes a responderles y por estrategia, a lo mejor mis colegas también, estas partes no lo dirán en este momento, pero lo que queremos es mandar un mensaje muy importante a la población. No somos nosotras y nosotros quienes tenemos que demostrar que estamos tirados en las camas con afectaciones en la salud. Son las autoridades las que se tienen que asegurar de hacer eso. Así funciona un Estado democrático de derecho, así funciona un Estado constitucional de derecho. Eso es lo que nos asegura nuestra Constitución. Eso es lo que no hicieron las autoridades. Entonces, por lo tanto, en su momento, pues sí vendrán un montón de afectaciones probadas y documentadas a la salud de las personas, y pues se darán a conocer, ¿no? Y por lo pronto ya por lo menos anunciaron que en próximos días estará la rueda de prensa sobre esas afectaciones. Sí, si me permiten también a mí señalarlo, bueno, los amparos que llevamos, igual los vecinos que tienen que en las colonias afectadas. Un poco, perdón, Mario. Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, bueno, por favor, si nos pudieras hablar un poquito más alto. Les comento que obviamente lo que tenemos documentado también nosotros, que hay obviamente afectaciones a la salud por parte del rediseño. Sí, ya se está documentando, como lo comenta Miguel también. Independientemente de eso, pues hay estudios obviamente internacionales, hay estudios de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. En la propia Gaceta se ha publicado diversos artículos. Hay uno muy interesante que dice, bueno, pues el ruido mata, ¿no? El ruido pues es una principal fuente de contaminante que ha sido declarada por la Organización de las Naciones Unidas. Y a partir de ahí, pues obviamente diversos doctores, afecta el sueño. Entonces, el ritmo de vida de la gente en cuestiones cardíacas. En materia ambiental, obviamente se prevé que estas afectaciones no van a ser de manera inmediata, incluso a los 8 meses que llevamos, sino que esto es a futuro. Por eso el Estado mexicano, como lo comenta Miguel, debía hacer estos estudios previos a la implementación del espacio aéreo. Cuando se llevó a cabo este rediseño, deben de tener estos resultados. ¿A qué población van a afectar? ¿En qué momento? ¿Cuáles van a ser a 1, 10, a 5 a 10 años? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es la perspectiva de daño que se está ocasionando con este paso de aeronaves? No lo tienen y obviamente, pues eso es donde radica la ilegalidad, lo que comento. Pero sí hay obviamente una afectación a la salud que los mismos vecinos ya están manifestando, que ya están yendo a doctores y que incluso dentro de los propios juicios se va a acreditar con los especialistas correspondientes, ¿no? Muchas gracias. Sí, adelante, abogado. Hablar en este momento de si tenemos o no ya identificado un número, un universo de afectados en su salud es dejarnos la carga de la prueba a nosotros. Lo que estamos pidiendo en los diferentes litigios, por lo menos en los que
llevamos en mi despacho, es que haga su trabajo el gobierno, que verifique y nos garantice las condiciones que le marca el reglamento interior a las dos autoridades que están encomendadas para ello. Pero hay referentes que pueden ver las autoridades, que podrían ver también con la obligación de ser exhaustivas las autoridades judiciales. Los índices de denuncia, mencionaban la PAOT o la PROPAEM, las dos procuradurías, la del Estado de México y la de la Ciudad de México. Han incrementado sus denuncias en las colonias en donde se cruza el nuevo rediseño. Ahí está un síntoma, ahí está una queja ciudadana aclarada con nombre y apellido que permite identificar que se está generando un acto de molestia a partir de la actividad que permitió el gobierno. Entonces, son elementos que demuestran. No estamos hablando simplemente porque hay más ruido y hasta que no llevemos el número de hospitalizados o de enfermos afectados a través de la contaminación auditiva. No, ya hay referentes oficiales, ya es constatable. Y les pediría yo a ustedes, los medios de comunicación, que revisen con las autoridades, que platiquen con las cabezas de estas dos procuradurías para que se den cuenta cómo ha crecido la demanda en materia de ruido en estas zonas, cómo nos está afectando y cómo es la propia autoridad la que se niega a llevar a cabo su tarea de vigilancia y verificación, porque si la llevara a cabo, pues obviamente les saldría el resultado adverso. Por eso la omisión, para no identificar la agresión que se nos está generando. Muchas gracias. Adelante, Mina. Sí, justamente complementando esto, ¿por qué en México no hay estaciones sonométricas? El segundo contaminante a nivel internacional más importante es el ruido. ¿Por qué en toda la ciudad, como hay estaciones meteorológicas que miden la afectación del CO2 y de contaminantes, no lo tienen? Hemos sido omisos como sociedad y es tiempo de que la autoridad tome cartas en el asunto. La ciudadanía no puede seguir siendo afectada y vulnerada y requerimos por ello, como lo han estado señalando, que ellos tomen las cartas y que realmente se pongan a medir y que hagan su chamba. Muchas gracias. Le damos la palabra a Rodrigo Alarcón. Rodrigo, no sé si ya haya quedado respondida tu pregunta o quieres hacer alguna otra. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aclarada la pregunta, aclarada la respuesta y les agradezco muchísimo que la hayan tomado en cuenta. Muchísimas gracias, Rodrigo. A ustedes. Le damos ahora la palabra a Leticia Ríos del Heraldo de México. Leticia, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar, en alguna conferencia de prensa anterior hablaban de las afectaciones que han tenido no solamente en su salud, también en su patrimonio, específicamente en afectaciones en cuanto a la plusvalía de sus viviendas. Yo quisiera saber si nos pudieran profundizar un poco más sobre este tema de cuánto han sido las afectaciones y también saber si han ustedes identificado que haya aumentado la oferta de vivienda o de bienes inmuebles en estas zonas, en estas 150 colonias, debido a los riesgos y a las implicaciones en la salud de estas nuevas rutas aéreas, por favor. Y si nos pudieran mencionar en qué colonias principalmente. Bien, Leticia, gracias. Pero tengo entendido que es un tema de, ¿cómo se llama? Minerva, ¿quieres responder esa pregunta? Sí, fíjate, Leti, que todo esto que tú comentas y todo esto que estamos hablando se hace también a través de una valoración contingente. Sé que en México estamos en pañales acerca de eso. Se tiene que evaluar, de hecho, en esta zona donde yo vivo, hay 10 casas en venta que tienen los letreros. Por supuesto que hay ahora muchísimo más migración, la gente no quiere estar aquí, pero eso justamente tendría que hacerlo la autoridad. Esta valoración
la debería de hacer en función de la afectación que nos está causando. El peso de la prueba la tienen ellos, pero ciertamente ha bajado. Varios de los vecinos ya no están, algunos han emigrado, algunos, los que pueden, se han mudado. Claro que esto toma muchísimo más tiempo y si lo queremos hacer de una manera científica, requeriría hacerlo la propia autoridad a través de una valoración contingente para que supieran cómo han transgredido nuestra situación personal, nuestro patrimonio. Les he de comentar que quienes han podido han cambiado sus cristales, quienes han podido han incrementado, han puesto mayores vidrios dobles, pero por supuesto que toda esta parte ha sido transgredida. Es, la verdad, increíble que de norte a sur, del norte al no, del norponiente, del surponiente, estemos afectados. Todo esto en México estamos en pañales. Si no medimos el ruido cerca de los aeropuertos, mucho menos lo han hecho a través de estudios serios. Muchas gracias, Minerva. Luis Miguel, adelante. Yo quisiera hacer un comentario, Leticia, a raíz de tu intervención. A mí el tema económico me parece que no es el que mejor ajusta lo que está pasando aquí. Hay una infinidad de colonias, una diversidad de estratos sociales y económicos, y el tema no es cuánto vale menos el patrimonio de alguien que pueda tener una casa de todos los lujos y alguien que pueda tener una casa pues lo más sencilla y simple posible. El tema es nuestra calidad de vida. Cuando esto empezó, en mi caso personal, con una hija que empezaba a caminar y con el encierro del COVID, además con el que coincidió, pues decidimos migrar y durante año y medio estuvimos fuera. Y ya hemos regresado, y al mes y medio de haber regresado aquí a la ciudad, después de haber vivido año y medio en algún lugar con mucha mayor tranquilidad, te puedo decir que la calidad de vida no es la misma. Y es que de eso se trata. O sea, el tema de pesos o centavos, me parece, pues sí, seguro que es importante para alguien, pero es mundano respecto de lo que estamos peleando. No estamos peleando por afectaciones patrimoniales. Estamos peleando primero por una forma de que se nos gobierne. No puede ser por imposición de proyectos a capricho y ocurrencia de las autoridades. Eso es súper importante en cualquier caso. Y eso ahora nos tocó a las personas que aquí vivimos con este proyecto del rediseño. Por muchos años les ha tocado a otras personas a lo largo y ancho del país por proyectos extractivos de minería, de energéticos, de turismo y demás. Eso es lo primero. Y lo otro tiene que ver con nuestra calidad de vida. ¿No decían por ahí que cada hogar es el castillo de la gente? Bueno, pues en nuestro castillo la inviolabilidad del domicilio quedó por los suelos. No gozamos de paz y tranquilidad. No dormimos bien. Todo el mundo tenemos ojeras y estrés excesivo por la imposición de la autoridad. Pesos y centavos, bueno, pues alguien hará el estudio seguramente, ¿no? Ahí se podrá ver, pero eso es lo de menos. Muy bien, Luis Miguel. A ver, le vamos a dar la palabra a Luz María Gaubeca, que también es una de las vecinas afectadas en el sur de la ciudad. Luz María, por favor, si podemos ser más directos en las respuestas, ya estamos sobre la hora y tenemos todavía 2 preguntas. Adelante, Luz María. Muchas gracias. Yo colaboro en este movimiento, desde luego, redes sociales, hemos enviado cartas, en fin, todo lo que se ha hecho, he sido una persona activa. En cuanto a la documentación, a los daños a la salud, justamente yo me estoy abocando a recopilar las recetas médicas, el costo de los medicamentos. Justamente es a mí a quien están enviando el tipo de medicamentos que las personas están tomando, que son principalmente pastillas para dormir, ansiolíticos, hay trastornos estomacales que a mí directamente me están reportando, porque yo soy quien enviaré a los abogados pertinentes toda esta evidencia médica que yo estoy recopilando. De tal manera que los daños son a corto, mediano y largo alcance. Los efectos a la salud son los inmediatos, como les he dicho ahora. Desde luego, pues no se puede dormir, no se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede hacer nada,
porque este daño es cada minuto y durante todo el día y la noche, como lo hemos documentado ya en la conferencia de prensa anterior por los estudios de la ruta sobre sonometría, donde estamos recibiendo un promedio de 80 decibeles día y noche. Entonces, las afectaciones son inmediatas. A mediano plazo también. Conozco también de casas que están en venta y de personas que han emigrado a provincia. 2 o 3 casos de personas que han emigrado. Y a largo plazo, los daños son irreversibles, como la pérdida de la audición o un daño cardiovascular, cuyos estudios científicos ya están documentados. No es descubrir el hilo negro. El ruido causa enfermedad. Acudimos a nuestros abogados confiando plenamente en ellos y nos acogemos a los jueces pertinentes para que nos defiendan. El amparo significa ponerse bajo el amparo de la justicia. Exigimos justicia y que los jueces defiendan nuestro derecho a la salud. Muchas gracias. Gracias, Luz María. Bueno, le damos la palabra a Gisela González. Gisela, buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. Seré muy breve. Nada más quisiera saber cuáles son las fechas estimadas que ustedes tienen para empezar a acudir a instancias internacionales. Sí, y gracias. Adelante, Luis Miguel, por favor. Pues dado que la primera sala ha declinado intervenir en algunos de los asuntos y dado que ya hay una resolución del 10º Tribunal Colegiado que confirma la negativa a la suspensión definitiva, te puedo confirmar que ya estamos trabajando en la preparación de las acciones y comunicaciones en instancias internacionales y esperamos estarlas presentando en enero o febrero a más tardar. Gracias. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. ¿Perdón? Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta también, nos pregunta Genoveva Ortiz del diario La Prensa. Genoveva, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Buenos días. Hola, buen día a todos. Nada más quisiera preguntarles cuál es el nivel máximo al que puede estar el ser humano expuesto al ruido. No sé si tengan el dato. Gracias. Gisela, hola. Fíjate que hay una ley federal del trabajo que justamente señala que no podrían ser arriba de 65 decibeles. Esto con tapones. Ahora imagínate tú sin tapones, que es como vivimos. Y cada uno de estos aviones genera arriba de 65, 70 y 80 decibeles. Y en la noche, entonces parecemos ratas de laboratorio, ¿verdad? Sometidas a tortura todo el día y toda la noche. Entonces, no se trata de resistencia, se trata de vivir. Yo creo que en México requerimos tener un país libre, así como lo dice el artículo 4 constitucional, requerimos la certeza de bienestar. No podemos estar sometidos a niveles de 70 y 80 decibeles. Si ustedes los escuchan si van a alguna autopista y pasa un vehículo, imagínense esa cantidad de vehículos, porque la gente que no vive encima de una ruta no lo puede vivir. 10,000 y 100,000 veces la escala del ruido es logarítmica. Hoy estamos en silencio y de repente te ponen una aspiradora, es inhumano. Estamos siendo tratados, nos están torturando. Nadie está, como seres humanos, podemos permitirlo que nos torturen de esta manera. Muy bien, muchas gracias. Luz María, nada más recuerden que tenemos una rueda de prensa más adelante para hablar bien directamente y con más datos sobre el tema de salud. ¿Sí? Adelante, Sí, Luz María. Gracias. Solamente para contestar directamente la pregunta. La Organización Mundial de la Salud marca
45 decibeles de día y 40 de noche, lo que el cuerpo humano puede resistir, tanto física como mentalmente. Gracias. Ok, muchas gracias, Luz María. Bueno, pues le pido un cierre muy corto, muy directo a nuestros panelistas. Minerva, comenzamos contigo, por favor. Pues yo hablo a título de todos los afectados. Requerimos justicia, requerimos que se aplique el Estado de Derecho, requerimos que la gente, que las instancias, cada una de ellas, cumpla. Los ciudadanos no somos ratas de laboratorio. No es posible que estas obras se hagan a prueba y error. No es posible continuar con ello. También la transparencia y sobre todo justicia. Justicia a el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que atienda nuestras peticiones y el daño tan severo que estamos sufriendo. Muchísimas gracias. Luis Miguel, por favor. Pues simplemente conservar la esperanza de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia quiera intervenir en estos asuntos y si no pasa así y la primera sala no rectifica, pues esperen noticias de nuestra parte porque en enero o febrero estaremos ya ante instancias internacionales. Tiene que haber juzgados imparciales, que parezcan imparciales, para poder contener los actos arbitrarios de autoridad. Deseo de todo corazón que no le toque a más personas otro tipo de afectaciones con otro tipo de proyectos donde ni se informe ni se participe, como permite el acuerdo presidencial de la semana pasada. Muchas gracias, Luis Miguel. Mario Victoria. Sí, mira, Renato, yo quiero hacer dos reflexiones. Una es la gente, los vecinos que representamos me hicieron un pensamiento en el sentido de decir, las autoridades hicieron su rediseño del espacio aéreo basado en la tecnología, en los adelantos que ellos mencionan, pero sin tomar en cuenta que los que estamos abajo somos seres humanos. Eso creo que es la parte más importante del fondo de lo que manifiestan los demás colegas, en el sentido de que independientemente del rediseño, abajo hay seres humanos que tienen la afectación directa de la salud y obviamente pues de la calidad de vida que tienen. Sumo a que estos adelantos o este criterio que ha sostenido el 10º Tribunal Colegiado en el sentido del desarrollo por parte de los actos de autoridad que han hecho las autoridades responsables, se les olvida que debe ir sumado, que todo desarrollo debe ir sumado de la protección del medio ambiente. En un Estado moderno de derecho no podemos desvincular estos dos supuestos. Últimamente hay muchos criterios en materia ambiental en donde cualquier desarrollo económico, cualquier infraestructura debe ir acompañado de la protección del medio ambiente. Obviamente esto se traduce a la protección de la salud y a la vida de los habitantes del Valle de México. Gracias. Muchas gracias, Mario. Le damos la palabra al abogado José Luis Guerrero. José Luis, adelante. Gracias. Mira, para cierre te diría que más allá de que hemos demandado a través de la vía de amparo el cumplimiento de las obligaciones, de las facultades y atribuciones que tienen las autoridades respecto de la normativa que existe, hay un programa nacional de seguridad de aviación civil, existe la obligación por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil para hacerlo y que no lo han hecho. Si no encontramos respuesta en breve en la vía judicial, en esta vía de garantías, acudiremos también a la vía penal, porque también la omisión implica un delito, y un delito que es constatable a partir de que no existen resultados. Hemos preguntado a través del 8º Constitucional, no hay resultados. Vamos a agotar toda la normatividad nacional antes de ir hacia lo internacional nosotros. Vamos a denunciar penalmente con nombre y apellido a aquellas autoridades que nos están afectando. Esa es la encomienda que yo tengo de mis representados de la Asociación de Velomas y así lo estaremos haciendo. Como referencia muy rápido, el nivel máximo de emisión permitida conforme a la norma 5 ambiental aquí en la Ciudad de México es de 65 decibeles, como bien señalaba Minerva. Solamente eso, sus órdenes. Muchísimas gracias, José Luis. Antes de cerrar, también le vamos a dar la palabra a Javier Girol. Javier, por favor. Hola, ¿qué tal? Javier es también uno de los vecinos afectados.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Adelante. Pues yo, como representante de miles de vecinos y obviamente como ciudadano, pues quiero comentar, bueno, ya lo comentaron los abogados, no soy abogado, pero creo que lo dejaron muy claro. Necesitamos que la justicia vea por nosotros, que nos conteste, que diga cómo son las cosas, si son blancas o son negras, no nos estén dando pues largas y largas, que ya llevamos muchos meses esperando, rogando que se nos dé la información, que se nos conteste nuestros amparos, y simple y sencillamente siguen bateando. Yo como vecino, como representante, pues a lo mejor sí veo cierta, pues ahí confabulación, ¿no? Entre los diferentes, los abogados a lo mejor no quieren tocarlo así, yo sí puedo decirlo. Creo que están confabulados con el gobierno y no quieren contestar lo que tienen que contestar. Lo que sí es impresionante es que la plática a nivel ciudadanos, no estoy hablando de solamente algunas colonias, sino a nivel de la ciudad, de la zona metropolitana, es que hay más ruido, los aviones pasan más bajos, los decibeles son altísimos, los aviones cuando vuelan bajo gastan más gasolina, gastan más turbocina. Esa turbocina, ¿dónde se queda? La turbocina quemada, ¿dónde se queda? Pues en el aire, nada más que ese aire baja a la zona metropolitana y crea más contaminación. Todos esos datos, como lo han dicho los abogados, pues alguien los tiene que medir, ¿sí? No somos nosotros, es la autoridad. La autoridad tiene que decirnos, aquí están los estudios que nunca han hecho, y si los han hecho, no los quieren presentar. Y nos tienen que decir, señores, esto no los va a afectar. Pero un avión que está a 300 metros de altura de nosotros, porque casualmente se les olvidó, como dice Minerva, que vivimos arriba de 8,000 pies en esta ciudad, ¿sí? Pues obviamente tira la turbocina quemada y la tira hacia abajo. Cuando uno va en una carretera con un coche que tiene 25 años sin verificar, a 300, 500 metros o más un camión, huele la gasolina, huele lo quemado. Es lo que nos está pasando igual aquí en esta ciudad. Y eso es una afectación de ruido, oídos, garganta, nariz, salud, pulmones, etc. Entonces, obviamente, si dicen que la pandemia es de risa, pues también creen que esto es igual. Y creo que como ciudadanos tenemos que estar firmes, tenemos que unirnos en el mejor de los planes y seguir mediante todas las vías para empezar la legal, y aquí tenemos a los abogados, que se nos haga justicia, que se nos informe exactamente qué está pasando. Ya tomaremos la decisión como ciudadanos de ver qué hacemos. Si nos vamos a no sé dónde, nos quedamos y exigimos justicia. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Bueno, muchas gracias a Mario Victoria, a Minerva López, a José Luis Guerrero, Luis Miguel Cano, y también participaron con nosotros Javier Girol y Luz María Gaubeca. Muchísimas gracias a nombre del colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido. Le damos las gracias a los amigos representantes de los medios de información, y pues los mantendremos informados de las siguientes ruedas de prensa. Como ya les adelantamos, una de ellas será sobre el tema de la salud, y también tendremos alguna más adelante también sobre el medio ambiente. Pero bueno, seguimos a sus órdenes, como siempre, para mayor información y para entrevistas con nuestros expertos y con los vecinos afectados. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Saludos. Muchas gracias a todos.